Bueno, y pese a la baja en los casos de COVID-19 en nuestro país, hoy volvió a superar la barrera de los 30.000 contagios diarios. El Ministerio de Salud reportó 33.362 casos nuevos y una positividad de 26,71. Vamos a conversar sobre las cifras y la situación sanitaria de la pandemia con la ex ministra de Salud, Elia Molina. ¿Cómo está, Elia? Muy buenos días. Hola, Frecia, buenos días, gusto saludarte. Igualmente, gusto estar aquí contigo. ¿Cómo ha estado usted respecto a esta pandemia y cómo la ve con estas cifras que siguen subiendo? Ayer tuvimos una esperanza de que pudiesen ir a la baja, pero al parecer no es así. Bueno, estoy bien, gracias, Frecia, estoy sanita, no he tenido COVID, me he cuidado, tengo las vacunas y me he cuidado bastante en forma individual para he evitado aglomeraciones en espacios cerrados y si bien estuve en contacto directo con un COVID, hice la cuarentena, me tomé la PCR, me salió negativa, pero igual hice 7 días de aislamiento para evitar cualquier riesgo de contagiar a otros, porque no necesariamente un PCR positivo descarta que uno tenga COVID. Puede ser que todavía no ha desarrollado la respuesta inmune, o simplemente considerar que también la PCR tiene un 70% de sensibilidad, o sea, hay un 30% también de casos que son falsos negativos. Entonces, pero yo he estado bien, pero manteniendo todo lo que digo lo hago para que funcione mi familia, por lo menos hemos estado bien. Eso, seguir la misma línea, ¿no? De lo que hasta ahora se ha aconsejado, pese a que hay algunos conceptos han cambiado. Por ejemplo, esto, alerta COVID, ya no es, no hay una trazabilidad que dependa, por ejemplo, de las autoridades sanitarias respectivamente. En ese tipo de cambios, Elia, ¿cree que fueron oportunos respecto a hacer esta trazabilidad, avisar a los que antes eran contacto estrecho para así evitar el contagio, porque estamos en una época además de alta movilidad? Frecia, lo que pasa es que cuando hay un número tan grande de casos es prácticamente imposible hacer una trazabilidad, se requiere una logística muy grande, también hay bastante resistencia de las personas a decir los contactos, porque los contactos no tienen derecho a licencia, y eso también es complicado, porque ¿cómo le pides a una persona contacto directo que haga su cuarentena de 7 días si acaso no puede tener permiso para ausentarse del trabajo? Entonces, me parece que en este momento de la pandemia la trazabilidad es muy compleja, pero creo que cuando estábamos todavía con casos más austeros, con menos cantidad, deberíamos haber tenido un sistema de trazabilidad mucho más efectivo, y evitar entonces de alguna manera esta explosión de contagios, que si bien sabemos que Omicron tiene una virulencia más baja, quiere decir que produce menos casos graves, sumado a que hay un gran porcentaje de la población que ya está vacunada con todas las dosis, aún así sabemos que si hay demasiados casos circulando de COVID, aunque el porcentaje de graves sea poco, ese porcentaje puede colapsar el sistema de salud cuando el número de contagios es tan grande. Entonces, bueno, creo que tenemos que extremar las medidas individuales y tratar de que los contactos hagan lo que tienen que hacer. Sí, ahora también hay alcaldes que están siendo bien críticos porque dicen que no hay stock de PCR. Lo hemos visto también a quienes nos ha tocado buscar este tipo de test, o que son muy caros en el sector privado, pero muy caros, y si no hay que hacer esperas, que hasta ahora, de hecho es en Pedro Aguirre Cerda, dicen que van a optar por solamente las personas que están sintomáticas. Esto tampoco ayuda mucho al avance de la pandemia y el alza de casos. Bueno, por lo mismo que estamos en un número tan grande de casos, 30.000 casos detectados por PCR, significa que por lo menos deben haber 5 veces más de casos reales de infectados. Eso significa que el número es tan grande de contactos también, que no me cabe duda que han tenido que restringir y dar ciertos niveles de preferencia a quienes están sintomáticos, porque
me imagino que el stock de PCR también tiene un límite y los laboratorios para poder trabajar la toma de PCR requiere mucha infraestructura. Estamos en verano, muchas personas del personal de salud están con licencia por contacto estrecho o porque tienen síntomas. Y también porque han estado sometidos a un estrés y a una tensión laboral durante 2 años que no cabe duda significa un deterioro y un desgaste del sistema de salud. En este momento no tenemos un déficit de respiradores mecánicos, pero sí tenemos un déficit de personal para que trabaje esos respiradores. No sacamos nada con tener camas de UCI disponibles, respiradores mecánicos, si no hay un equipo de salud tanto en lo administrativo, en lo técnico como en lo profesional para poder hacernos cargo de los pacientes más graves. ¿Qué pasaría en marzo? Le pregunto porque ahora es el tema de la vuelta a clases, en lo académico, tanto de colegios y universidades. Va a haber más movilidad en marzo. ¿Cómo se hace? ¿Cómo se siguen los protocolos cuando esto es altamente contagioso, Omicron, respecto a otras épocas de la pandemia y también con un escenario donde donde hay más población vacunada, Elia? Bueno, se espera, uno podría esperar, aunque en este caso siempre la pandemia nos ha mostrado que muchas de las suposiciones no han sido tan acertadas, es que estamos como viviendo un comienzo de una planicie de la pandemia. Eso lo más probable es que continúe con un descenso y esperamos que de aquí a un mes, 2 meses, la cifra se haya estabilizado en una endemia baja, no solamente porque hay tantos contagiados que ya tuvieron COVID, sino que porque también ha ido aumentando la población vacunada. Incluso ahora empezaron con la 4ª dosis para los adultos mayores y para el personal de salud. Creo que eso da ciertas garantías de reducción importante de positividad, que en este momento está muy alta, 26%, es muy alta. Sin embargo, uno esperaría que de aquí a marzo eso se haya reducido. Aquí uno tiene 2 miradas, ¿no? Es bien complejo cuando uno habla de la entrada a clases porque no cabe ninguna duda que la consecuencia que ha tenido estos 2 años de educación online han sido tremendamente dañinos para la infancia, para la adolescencia, incluso para la educación superior. Hay estudiantes que van en 3er año de carrera y nunca han pisado la universidad. Creo que si se toman los protocolos adecuados, si se mantiene el cuidado individual de uso de mascarilla correcta, creo que va a ser importante entregar mascarilla N95 en forma gratuita en los colegios, en las universidades, para asegurarnos, ¿no es cierto?, que se use bien y buena mascarilla, manteniendo distancia física y aseo de manos. Uno podría esperar, ¿no es cierto?, de que pudiéramos volver a clase, porque este país es un país inequitativo, un país muy desigual, donde las oportunidades de poder tener una buena educación online es para unos pocos, para los que tienen varios computadores en la casa, donde la mamá los puede acompañar o el papá para avanzar más en los conocimientos. Creo que yo soy partidaria de volver a clase, tomando todas las medidas, exigiendo a todos, incluidos los niños, el pase de movilidad. Me parece que también da la menor gravedad que producen los cuadros clínicos de Omicron. Yo esperaría que de aquí a que entremos a clase estemos en una situación más positiva, menos agresiva y con menos casos, de manera de evitar el colapso del sistema de salud, que siempre es el riesgo. El riesgo más grande no es tanto el número de infectados por la cantidad, sino que es, aunque el porcentaje de pacientes contagiados con COVID por Omicron sean pacientes menos graves, cuando el número total es demasiado grande, igual ese porcentaje que se agrava alcanza y pudiera en algún minuto colapsar el sistema de salud, y eso lo tenemos que evitar. Pero por otro lado, desde la mirada de la educación, del desarrollo humano, creo que tenemos que hacer todos los esfuerzos
para poder volver a la educación presencial. Sí, ahora lo que tiene que ver, por ejemplo, con el relajo que ha habido, esto en general, de creer que Omicron es simplemente un resfrío, ahí también radica un error respecto al autocuidado quizás. Evidentemente, y desde antes que apareciera Omicron, ya ha habido un agotamiento de la población, del uso de mascarilla en verano realmente es desagradable, no es ninguna cosa muy buena, pero hay cosas que no podemos abandonar, o sea, no somos Dinamarca, ni somos Suecia, que dijeron ya los vacunamos a todos, el Omicron es muy leve, terminamos con todas las medidas de restricción. Son países que tienen un alto desarrollo cultural, educacional, que tienen un sistema de salud muy potente, pero nosotros no tenemos esas condiciones, nosotros no somos un país de ese nivel y por lo tanto tenemos que seguir manteniendo las medidas de autocuidado en forma importante. Y no es tanto, como le digo, el riesgo de que yo me enferme, sino que también yo tengo que ser un ser humano solidario, vivo en una sociedad, no vivo en una burbuja encerrada sola, y por lo tanto cuando yo me cuido, cuido al resto. Y eso es algo que tenemos que entrar en lo más profundo del sentimiento humano y tocar esa emoción que significa yo me cuido, pero cuido al resto. Porque a lo mejor yo tengo un cuadro asintomático o tengo un simple resfrío, pero otra persona sí puede hacer una neumonía. En este momento, en la UCI, el 63% de los pacientes que están en UCI grave son pacientes que no tienen el esquema de vacunación completo. Sin embargo, hay un 37%, ¿no es cierto?, el restante, que sí tienen su esquema de vacunación y están graves en una UCI. Entonces, si bien el porcentaje es bajo, ese porcentaje puede llegar a ser un número absoluto de pacientes muy alto. Y en ese contexto tenemos que seguirnos cuidando y seguir cuidando al resto. Los que nos falte alguna vacuna, ir inmediatamente a vacunarnos, completar el esquema de vacunación. Y a todos aquellos que son antivacunas, decirles que su libertad individual termina cuando afecta la situación de otros. Yo no creo que estas vacunas hayan producido nada negativo. Han sido bastante inocuas, tienen las mismas o menos efectos colaterales que cualquier vacuna de las que se colocan hace 20 años en Chile o 30 años. Por lo tanto, no hay ninguna razón real para ser antivacunas con esta vacuna. Bien, Elia Molina, muchísimas gracias por haber hablado con nosotros. Muchas gracias a ti, Frecia, un gusto estar en tu programa. Igualmente, nos vemos.